Hola y gracias por acompañarnos. Una Europa todavía confinada, en plena campaña de vacunación y con tensiones externas, pero también con separatismos internos. Antes de encontrarnos con Marie Brenot para nuestro debate entre eurodiputados con Public Sénat, nos reunimos con un representante europeo fuera de lo común. Es la figura central de los independentistas catalanes, ahora que en Cataluña se llevarán a cabo elecciones regionales en plena pandemia el 14 de febrero. Bienvenido, Carles Puigdemont. Usted fue presidente de la Generalitat de Cataluña en 2016. De hecho, organizó en octubre de 2017 un referendo de autodeterminación ilegal, según el poder en Madrid, que se saldó con una victoria del sí, pero apenas con un 43% de participación. 9 dirigentes secesionistas fueron entonces encarcelados y condenados a penas que van hasta los 13 años de reclusión. Pero usted no, porque se refugió en Bélgica, justamente para huir de esa justicia española. Los procesos judiciales también le impidieron ocupar un escaño en el Parlamento Europeo durante 6 meses después de su elección. Finalmente retomó sus funciones hace un año. Entre tanto, el Parlamento Europeo lanzó la examinación de la petición del levantamiento de la inmunidad parlamentaria hecha por las autoridades españolas, que pronto votarán plenaria sobre este tema, y es cierto que a menudo este levantamiento de la inmunidad es aceptado. ¿Le preocupa que pronto haya un levantamiento de inmunidad para usted y una extradición hacia España? Hola y primero que todo, gracias por invitarme. Normalmente no hay muchas posibilidades de ganar este levantamiento de la inmunidad, pero luchamos para decirle a nuestros colegas que se trata de una persecución política. Es evidente que es una persecución política, entonces no hay razón para levantar la inmunidad. Fuimos elegidos miembros del Parlamento Europeo por la misma razón por la cual estamos siendo perseguidos. Pero finalmente, si perdemos este levantamiento de la inmunidad, lucharemos primero ante la justicia belga y en particular llegaremos hasta Luxemburgo, a la Corte Europea de Justicia. Y ahí se decidirá si se trata o no de un caso de persecución política. En todo caso, dijimos que iríamos a Europa a defendernos porque hay un marco legal que nos permite defender nuestras libertades, nuestros derechos, algo que no es posible en España. Así que después de 3 años y 3 meses de represión, de exilio, estamos aquí, en el Parlamento Europeo, luchando. En realidad, no por nuestros derechos personales, es el derecho de más de 1 millón de personas que votaron por nosotros. Sí, pero precisamente, Carles Puigdemont, usted es un eurodiputado que ocupa un escaño desde hace un año, como lo decía. ¿Se siente involucrado en ese mandato europeo? Porque usted decidió encabezar la lista de su nuevo partido y de hecho estaba molesto con el antiguo en las elecciones catalanas. ¿Se tiene la impresión de que realmente solo importa Cataluña para usted? ¿O Bruselas también un poco? Normalmente Cataluña hace parte de la Unión Europea. Somos en realidad 7,5 millones de ciudadanos europeos. Más de 2,3 ciudadanos europeos participaron en el referendo y fueron golpeados y perseguidos por la policía española. Entonces se trata de un tema europeo también. Los derechos fundamentales, las libertades de expresión, el derecho a la autodeterminación es un tema europeo que no solo le compete a los catalanes, sino también a los europeos. Entonces, ¿por qué se presenta usted como cabeza de lista en Cataluña recién entrado al Parlamento? Sí, me presento, pero dije que no sería candidato a la elección de la presidencia de Cataluña. Voy a respaldar mi proyecto, voy a respaldar a nuestra candidata a la elección de la presidencia, Laura Borràs. Voy a demostrar que nuestra lucha es la misma, aunque debamos hacer política en Europa, porque en realidad el único lugar donde puedo hacer política es en el Parlamento Europeo, porque es absolutamente imposible hacer algo en España, incluso aunque ganemos las elecciones. Voy a demostrar ese respaldo porque empezamos el proceso de independencia. Es un proceso largo y claro, está lleno de incertidumbres, pero es un proceso que ya empezó y que debe terminarse de manera democrática y debemos luchar por eso. No es fácil, pero debemos aprovechar todas las oportunidades para hacer política. Entre tanto, las elecciones son organizadas en plena pandemia de coronavirus con asesores que harán falta en los puestos de votación para controlar y con un riesgo de baja participación. ¿Sirven de algo?
Usted tiene toda la razón, quizás no sea lo más sabio hacer elecciones en medio de esta pandemia, sobre todo en Cataluña y sobre todo en España, que tal vez es la más afectada con la peor situación. Pero de nuevo, fue la decisión de la justicia española. Quiero recordar que las últimas elecciones hace 3 años fueron convocadas de manera ilegal por el gobierno español. No tenía el poder de hacerlo y ahora, aunque el gobierno catalán había decidido convocar estas elecciones después de esta campaña de vacunación a finales del mes de mayo, la justicia española dijo no, hay que hacerlo ahora. Usted tiene razón, pero no podemos hacer nada en contra de eso. Cela dit, pour ces élections, le Parti socialiste avec à sa tête l'ancien. Dicho eso, para estas elecciones, el Partido Socialista, encabezado por el antiguo ministro de Salud, Salvador Illa, catalán y catalán antiindependista, va viento en popa. ¿Cómo explica que el señor Illa vaya viento en popa? ¿Está bajando el interés por el independentismo? Est-ce qu'il y a une baisse d'intérêt pour l'indépendantisme? Sí, siempre ha estado esta idea un poco extraña de creer que el ministro de Salud de España, que gestionó tal vez de la peor manera la pandemia en España, las cifras están ahí, los datos están ahí, es uno de los elementos del gobierno español mejor valorados por la población. Es increíble, pero es así. Debo decir que todas las encuestas se equivocaron hace 3 años. Todas las encuestas se equivocaron ahora. Tiene sentido que por lo general el Partido Socialista pueda encabezar las encuestas, pero la realidad siempre es más importante y mostrará esa realidad que se ve con cada elección. La mayoría del Parlamento catalán está a favor de la independencia de Cataluña. Eso es indiscutible. Du Parlement catalan pour l'indépendance de la Catalogne. Ça, c'est incontestable. Usted encabeza la lista de Juntos por Cataluña, considerado de centroderecha independentista, pero como lo dijo, tiene previsto eclipsarse detrás de Laura Borràs para la presidencia de la Generalitat. Según los rumores, ustedes tendrían un plan común. El mismo día de la constitución del Parlamento, los diputados independentistas votarían una resolución parlamentaria que reivindica la soberanía del pueblo catalán, de nuevo una acción unilateral. Y sus aliados tradicionales, la izquierda independentista moderada, Esquerra Republicana y los separatistas radicales, no están nada entusiasmados, siguen muy divididos. Hay divisiones, es cierto, pero no en los temas más importantes, es decir, en cuanto a una Cataluña independiente, una república independiente. Por supuesto, eso dependerá de la voluntad de los ciudadanos. Sí, hay un mensaje en las urnas que dice claramente que más del 50% de las voces están a favor de la independencia de Cataluña. Mire el Parlamento, son los representantes de la voluntad del pueblo. No se puede hacer algo distinto. Debemos escuchar y decir: hay una mayoría de catalanes que quiere proceder, entonces debemos plantear este tema ahí donde debe ser planteado. Es decir, ante las instituciones, no ante la Corte de Justicia, en el debate parlamentario y hablar de ello, intercambiando puntos de vista entre los que están a favor de la independencia y los que están en contra de la independencia. Todos somos catalanes, queremos lo mejor para nuestro país. Sí, pero los que están a favor de la independencia, señor Puigdemont, desde el principio no están de acuerdo sobre el método. Nunca están de acuerdo sobre el método para obtener la independencia. ¿Volverá a ocurrir lo mismo esta vez? Insisto, si el resultado es claro, tendremos el deber de actuar de manera unitaria. El problema que hemos tenido estos 3 años es que la represión es real. La represión tuvo efectos que dividieron un poco la estrategia independentista. Pero cuando estuvimos juntos pudimos ganar todos los combates. Y si la voluntad de la mayoría de los catalanes es clara para continuar por ese camino, nuestro deber como representantes de esa población es actuar en consecuencia y, por supuesto, hablar de ello. Decirle al Estado español: mire, a pesar de su fórmula fracasaron, porque todavía hay una mayoría, tal vez más sólida que nunca, a favor de la independencia. Entonces hay que cambiar y decir: es el momento de hacer lo que se hizo en Escocia hace unos años, organizar un referendo, y si no, tenemos el derecho de decidir nuestro futuro. Precisamente usted menciona Escocia y las consecuencias del Brexit.
De hecho, consecuencia del Brexit, salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, es que refuerza a los independentistas escoceses que adoran a la Unión Europea. El SNP quiere organizar un referendo sin el Acuerdo de Londres, que es indispensable. Eso es similar a un escenario que usted ya vivió. ¿Les aconseja este unilateralismo que no tuvo muy buenos resultados para ustedes, si me permite decirlo? Bueno, pero no es lo mismo porque estoy convencido de que el Reino Unido no es España. La tradición democrática del Reino Unido, incluso aunque no haya un acuerdo con el gobierno escocés, será respetada. No tengo ninguna duda sobre eso, sobre la voluntad democrática. Esa es la gran diferencia entre el Estado español y Gran Bretaña, porque el Estado español ni siquiera quiere hablar del tema. Incluso aunque somos 65 o 75% de catalanes a favor de la independencia, no quiere hablar del tema. Ese no es el caso del Reino Unido, y estoy convencido de que Escocia se volverá un Estado independiente, un Estado de la Unión Europea. Mire, cuando hicieron el primer referendo hubo esta campaña del miedo que decía, si se salen del Reino Unido, se saldrán de la Unión Europea. Y ahora no son independientes y no están en la Unión Europea. Entonces, el mensaje es claro. Hay que dejar que las personas decidan de manera democrática. Esa es la gran diferencia entre la situación en Reino Unido y la situación en España. Pasemos ahora a asuntos más europeos que preocupan mucho al conjunto de los europeos. En su país, 70% de personas vacunadas es el objetivo de su primer ministro, Pedro Sánchez, socialista, para activar un regreso progresivo a la normalidad, para volver a recibir turistas extranjeros. Un objetivo que debería cumplirse antes del final del verano de 2021. A fin de cuentas, ¿cree usted que la pandemia se manejó de manera satisfactoria en España? Para nada. Realmente la gestión de la pandemia desde el punto de vista sanitario fue una catástrofe, pero sobre todo desde el punto de vista económico fue todavía peor. Hace unos días, creo que hace una semana, el Banco Central Europeo publicó los datos oficiales del impacto sobre el PIB de los esfuerzos financieros económicos realizados por los estados para ayudar a combatir los efectos de la crisis económica. Y España fue el peor, es el peor de los estados europeos. El impacto sanitario es inmenso en nuestro país y sobre todo en un sector que representa bastante de nuestro PIB, el sector de servicios y concretamente de turismo. Es increíble que no haya recursos económicos para los restaurantes, para los hoteles, para las actividades relacionadas con el turismo, que no tienen suficiente dinero para continuar con sus actividades cuando se levante la restricción. Debemos ser muy exigentes porque se dedicó mucho dinero europeo para España. No estamos para nada satisfechos, somos realmente muy críticos de la gestión del presidente de gobierno español ante las consecuencias de la crisis. Todo el mundo es un poco crítico de la gestión de estas autoridades porque esa campaña de vacunación es complicada. Ha habido 500.000 muertes por coronavirus en Europa. La presidenta de la Comisión reconoció el 10 de febrero delante de su Parlamento Europeo las deficiencias de la vacunación. Sin embargo, esta comisión encargó a su nombre 2.700 millones de vacunas y declaró que es prudente sobre la autorización de estas vacunas por razones sanitarias. La comisión considera que son los fabricantes los que no pusieron en práctica todos los medios de producción y que son los mayores culpables. ¿Quién tiene la razón? Je suis absolument convaincu que la Commission européenne a échoué dans sa volonté. Estoy absolutamente convencido de que la Comisión Europea fracasó en su voluntad honesta, de hecho, de asegurar la vacunación para una gran mayoría de la población a corto plazo. Es necesario reconocerlo. También hay una cierta cacofonía entre la OMS, la Comisión Europea, los productores, los estados, otros estados que impulsaron otras vacunas. Hay una cacofonía
que no esclarece para nada lo que se debe hacer. Hay un mensaje confuso que provoca confusiones sobre los que en realidad son las víctimas de esto, los ciudadanos. Desafortunadamente, la Unión Europea perdió una oportunidad para liderar a nivel mundial esta campaña de vacunación. Pero en realidad agradezco que la señora von der Leyen haya reconocido un poco ese fracaso, ese error. Reconnaissant de reconnaître que Madame von der Leyen ait reconnu un peu cet échec, un peu cette faute. Usted también le hizo un llamado al jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, para que renunciara. Pero se trata de un viejo enemigo político, recordémoslo. Es un catalán antiindependentista. ¿Tiene más peso eso sobre su juicio que su desafortunada visita a Moscú? No, en realidad, desde el comienzo de nuestra intervención, la primera intervención, dijimos que los dobles estándares europeos eran los que amenazaban la credibilidad europea, sin importar si se trata del señor Borrell, quien independientemente es antiindependentista. Hace 3 años dijo que era necesario desinfectar Cataluña. Pero eso no importa, es un problema de la Unión Europea. No se puede recomendar una fórmula a los demás que no aplica para uno mismo. Mire, hace unos días la ONG Free Mus, que trata de denunciar la persecución de los artistas, acaba de decir que España es el peor país del mundo que tiene la mayor cantidad de artistas que han sido perseguidos o encarcelados. Entonces, se trata de la Unión Europea. No es un problema de Josep Borrell en Moscú, es un problema de la Unión Europea. Cuando hay evidentes violaciones de los derechos fundamentales en la Unión Europea, callarse y, de hecho, ir a otros países donde es necesario exigir el respeto de los derechos humanos es algo que debe hacerse con una voz sólida, fuerte, que desafortunadamente la Unión Europea no puede garantizar justamente a causa del historial español. Gracias por haber sido nuestro invitado hoy, Carles Puigdemont. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Quédense con nosotros para más información. Hasta muy pronto.